esta, con esta sesión, que es la número 9 o la 10, no la 10, ¿no? La sesión número 10 de la asignatura Física del Movimiento Aplicada. La sesión anterior yo me quedé con sus compañeros viendo este problema que correspondía ya a un ejemplo de velocidad media e instantánea. Este es para comparar los conceptos que hemos visto hasta el momento. Entonces el problema o el ejemplo viene así. Este se tomó del Semansky, ahí viene el ejemplo y vamos a realizarlo. Dice, un guepardo acecha 20 metros al este de un observador, figura 26A, en el tiempo T0. El guepardo comienza a correr al este hacia un antílope que se encuentra a 50 metros al este del observador. Durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada x del guepardo varía con el tiempo según la ecuación x igual a 20 metros más 5 metros por segundo cuadrado t cuadrada. Y dice, inciso A, obtenga el desplazamiento del guepardo entre t1 igual a 1 segundo y t2 igual a 2 segundos. B, calcule la velocidad media en dicho intervalo. C, calcule la velocidad instantánea en t1 igual a 1 segundo, tomando delta t igual a 0.1 segundo, luego delta t igual a 0.01 segundo, luego delta t igual a 0.001 segundo. Deduzca una expresión general para la velocidad instantánea del guepardo en función del tiempo y con ella calcule v de x igual a t1 en 1 segundo y t2 en 2 segundos. Bueno, jóvenes, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? En cuanto al problema. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, aquí está la figura 2.6 que me comenta el problema. Dice dice el guepardo ataca a un antílope en una emboscada. Los animales no están en la misma escala que el eje. Entonces digo, ¿por qué no? Si lo ven diferente o movido unos milímetros aquí de la imagen, tenemos que ser muy precisos y nuestra imaginación sí tiene que ser muy precisa para que sí estén equilibrados. Toda la situación dice, yo estoy ubicado en la referencia 0, aquí donde está el vehículo, ¿no? Yo estoy en 0 respecto a mi distancia. Luego de ahí yo veo al este, el este está hacia acá, ¿no? Recuerden, norte, sur, este y oeste, ¿no? No oeste. Entonces yo veo a 20 metros al guepardo que arranca su viaje para atacar al antílope. Después veo que tengo que calcular aquí la distancia a 1 segundo y la distancia a 2 segundos y después ya cómo va a comportarse. Consideraciones. Dice, el eje apunta en la dirección en que corre el guepardo de manera que nuestros valores serán positivos. El origen se coloca en el vehículo, o sea, donde estamos nosotros. Marcamos las posiciones iniciales del guepardo y del antílope, ¿no? X0 del guepardo está en 20 y respecto al antílope está a 50. Marcamos las posiciones del guepardo en 1 y 2 segundos. Ahí tenemos nuestra delta de X. Agregamos las literales para las cantidades conocidas y desconocidas. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? La clase pasada me decía una compañera que los del Semansky están como que más difíciles. Más bien yo creo que no hay problema difícil para lo que estamos trabajando nosotros, sino más bien es una cuestión de planteamiento del problema y cómo lo vamos a resolver. Entonces, vamos a hacer, de acuerdo aquí al problema, aquí vienen los incisos. Inciso A. Dice, en t igual a 1 segundo y t igual a 2 segundos, las posiciones del guepardo son x1 igual a 20 metros más 5 metros por segundo al cuadrado por 1 segundo al cuadrado, por t cuadrada, venía nuestra ecuación. Entonces me dice que está en 25 metros. Y luego en x igual a 2 con 2 segundos está en 40 metros. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Pongo a la izquierda de la pantalla la descripción del problema. Miren, aquí quiero que veamos muy bien esta parte. Primero, a mí me dan una ecuación de posición.
Si ustedes recuerdan del video de la clase pasada, yo vi con sus compañeros algo bastante interesante. Podemos llegar a ver la relación respecto a la distancia y tiempo que tiene que haber en la posición de una partícula. Entonces, para este caso, ¿qué pasa si yo tengo, qué me está mostrando esta parte de aquí de la ecuación? ¿Qué me está explicando? ¿La velocidad? No. Acuérdate que las unidades de la velocidad son metros por segundo. ¿Sí? Entonces yo tengo una posición X, que tiene que estar dada en ¿qué? En metros, ¿correcto? Entonces yo tengo una velocidad, está en metros por segundo. Por lo tanto, para tener metros, ¿por qué tendría que multiplicar aquí? Para que me den los metros. ¿Qué tendría que ¿Por el multiplicar? tiempo? Sí, exacto. ¿Y qué unidades? Segundo. Muy bien. Y ya regreso a la posición, ¿no? Que es metros. Y es otra vez X. Entonces, si yo tengo metros por segundo al cuadrado, ¿qué tengo que multiplicar acá? El tiempo al cuadrado. Pero esta unidad metros por segundo cuadrado, ¿a quién corresponde? A la aceleración. A la aceleración, ¿correcto? Entonces tendré que multiplicar por tiempo al cuadrado y nuevamente regreso a mis metros. Entonces la ecuación me está dando una posición inicial, ¿sale? Que son los 20 metros, y me está indicando un componente de aceleración. O sea, me indica que va a avanzar conforme al tiempo, pero a una razón de aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Hoy vamos a ver este concepto de aceleración. Entonces, lo que quiero que identifiquemos en el problema, y posiblemente lo que comentaba su compañera del Szymanski y lo que manejan muchos libros de física, es que nosotros vemos nuevamente pues un valor ahí, ¿no? Y a nosotros el problema es muy específico. Dice, obtenga el desplazamiento del guevardo en tiempo igual a 1 segundo y tiempo igual a 2 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Yo solamente voy a sustituir 1 segundo para el inciso A y voy a encontrar la distancia. Voy a entrar en otro segundo y voy a encontrar la distancia, ¿no? Entonces, cuando t es igual a 1 segundo, sustituyo el tiempo, que es 1 segundo en mi ecuación, donde está t cuadrada, y es 1 segundo al cuadrado, pues es 1 por 5, 5, más 20, 25 metros. Pero cuando t es igual a 2 segundos, entonces, ¿cuánto es 2 segundos al cuadrado? 4. 4 por 5, 20 más 20, 40 metros. Vean nada más, imagínense ustedes, o sea, no sé si tengan más o menos ubicación de la magnitud, pero imagínense un animal como es el guepardo, que en un segundo brinca 15 metros, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia que aquí nos pone? Pues dice, el desplazamiento en ese intervalo de un segundo es 15 metros. ¿Ustedes creen real que un guepardo en uno o dos pasos alcance, digamos en dos pasos, en un segundo, brinque 15 metros? ¿Cómo lo ven, real o no real? ¿O es un modelo ahí que da? Se ve cañón. Pues sí, ¿no? O sea, yo también, o sea, no teman expresarlo, porque pues la idea es que entendamos nosotros qué está pasando. Recuerden que en física, pues las matemáticas son el lenguaje en el que se apoyan para poder describir un fenómeno. Entonces tú imagínate en un segundo, un animal que haga un salto de 15 metros. O sea, es una cancha como de, ¿qué? Básquetbol, más o menos. Mitad de cancha de básquetbol. O sea, nosotros humanamente pues no tenemos esa capacidad, ¿no?
Si recorremos 100 metros, a ver, recorremos 100 metros en 10 segundos. ¿A cuánto estamos? A 10 metros en un segundo más o menos. O sea que una persona está dando una zancada de 2.5 metros más o menos, ¿no? Entonces, más o menos podemos acercarnos a esa velocidad. O sea, si en un segundo se recorren 10 metros, entonces imagínense la potencia, por así decirlo, en este caso y en este ejemplo en particular, la potencia del guepardo para poder alcanzar en un segundo 15 metros, ¿no? Sí, como seres humanos sí podemos alcanzar estas velocidades. De hecho, el récord es que como de 9.45, ¿no? Segundos, 100 metros. Entonces imagínense que estamos, por eso le digo, para no tener dudas ahí con las decimales, en 10 segundos 100 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 10 metros o cada segundo se recorren 10 metros. Entonces no está tan fuera de lo común que el guepardo, que es un animal que tiene 4 patas, o sea, tiene todavía mayor impulso en sus piernas, ¿no? Alcanzara 15 metros en un segundo. Entonces sí tiene más o menos lógica. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? No. No hasta el momento. Bueno. Entonces dice ya muy bien. Obtenga el desplazamiento del guepardo entre un segundo y 2 segundos. Calculamos las distancias cuando vale un segundo, cuando son 2 segundos. Y se hace solamente la diferencia. Porque a mí me dice cuál es la distancia alcanzada en ese intervalo de tiempo. Luego dice, inciso B, calcule la velocidad media en dicho intervalo. Entonces la velocidad media durante ese intervalo está pues relativamente sencillo. Solamente es calcular lo que es poner la velocidad. Recuerden que es igual a que velocidad promedio es igual a delta x entre delta t, ¿no? Y delta x es igual a 40 metros, que es x2 menos x1, 40 metros menos 25 metros entre t2 menos t1. 2 segundos entre un segundo es igual a 15 metros por segundo. Concuerda, ¿no? O sea, si tuvo un desplazamiento de 15 metros en un segundo, pues mi velocidad promedio debe decir 15 metros por segundo. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Es muy temprano, es lunes, ya estamos todos así como que pensando, ya va a ser el primer departamental, nuevo ingreso, una modalidad diferente, todo se me juntó. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Para el inciso B. No, profe. ¿No? Vamos bien, perfecto, ¿no? Pues qué bueno. Ahora dice, el inciso C, dice, calcule la velocidad instantánea en T1 igual a un segundo, tomando delta T primero con 0.1 segundos, luego delta T con 0.01 segundos y después delta T con 0.001 segundos. Entonces, con delta T igual a 0.1 segundo, el intervalo es de T1 igual a 1 segundo a un nuevo T2 igual a 0.1 segundo. En T2 la posición es la siguiente, ¿no? O sea, sustituimos 1.1 segundo porque me pide que el intervalo sea de 0.1 segundo, es 26.05. Y la velocidad promedio, pues es 26.05 menos 25, que es la original, con t igual a un segundo, ¿sale? Que es 25 metros. Y sustituimos 1.1 segundo menos un segundo es igual a 10.5 metros por segundo. Eso es en 0.1 segundo, ¿vale? Considerando este método y calculando las velocidades medias en los intervalos de 0.1 segundo y 0.001 segundo, los resultados son 10.05 metros por segundo y 10.005 metros por segundo. Al disminuir delta t, la velocidad media se acerca a 10 metros por segundo, por lo que concluimos que la velocidad instantánea en t igual a un segundo es de 10 metros por segundo.
En estos cálculos nos toman en cuenta las reglas de conteo de cifras significativas. Entonces, tengan en cuenta que conforme nosotros vamos reduciendo el intervalo de tiempo, estamos haciendo tender t igual a 0 o límite de t igual a 0. Por lo tanto, para calcular la velocidad instantánea en función del tiempo se deriva la expresión con respecto a t y la derivada de una constante es 0, o sea, el de 20 metros se vuelve 0, ¿sale? Entonces, si yo tengo aquí x igual a 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrada, ¿sale? Cuando yo aplico la derivada de x respecto al tiempo, ¿a qué es igual, jóvenes? La derivada de x respecto al tiempo, ¿qué es igual? Sería 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado por 2t, por 2 del tiempo. No, porque recuerda que 20 metros es una constante, entonces no está multiplicada por el tiempo o no es una variable de tiempo. Entonces, los 20 metros, ¿cómo se hacen? La derivada de una constante que es igual. 0. Exacto. Es 0. En este caso, la primera constante es 20 metros, entonces hace 0. Y ahora sí, ¿cómo me quedaría el otro término que me comentabas? 2t. No. Bueno, 5 metros sobre segundo al cuadrado por 2t. No. Estás derivando respecto al tiempo, no podrías poner la misma variable. Solamente es 2t. A ver, voy a hacerlo acá abajo. A ver, derivada de x respecto al tiempo es igual a la derivada respecto al tiempo de 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrada, ¿sale? Esto es igual a la derivada de 20 metros respecto al tiempo más la derivada respecto al tiempo de 5 metros sobre segundo al cuadrado t cuadrada, ¿sale? Entonces la primera derivada, ¿cuánto quedamos que era? La derivada de 20 metros. 0. 0 porque es una constante. ¿Y cuánto sería entonces mi derivada de 5 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrada? 2t. Ajá, muy bien. ¿Y 2t por qué? Porque estamos derivando respecto al tiempo, ¿no? Y No, perdón, multiplicado por qué. por O sea, recuerden, esto es 5 metros sobre segundo al cuadrado por, como comentabas tú, 2t, y eso a que es igual. a la velocidad. Sí, pero ¿cuánto es el resultado final? 10 metros sobre segundo al cuadrado por t. 10 metros sobre segundo al cuadrado por t. Esa es la velocidad, ¿vale? O sea, esta es la misma derivada de x respecto al tiempo, es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado por t. ¿Sí queda claro por qué ahora ya queda segundo al cuadrado por t? Cuando yo sustituyo ahí los segundos, ¿cómo me va a quedar mi resultado? Ya lo puedo borrar, voy a poner aquí arriba la expresión final. Recuerden, la velocidad es igual a la derivada de x respecto al tiempo. Para este caso, de mi x me quedó que es 10 metros sobre segundo al cuadrado por t. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la velocidad en t igual
a un segundo para esto. Metros sobre segundo. Ajá. Con t igual a 1, entonces mi velocidad es igual a 10 metros sobre segundo. ¿Sí queda claro por qué? Sí. Y entonces estoy en una unidad de velocidad, ¿cierto? Ya quedaría ahí. Con t igual a 2 segundos, ¿cuánto es mi velocidad? De 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. Y con t igual a 1.5 segundos, 1.5 segundos. Metros sobre segundo. ¿Velocidad que es igual? 15 metros sobre segundo. 15 metros sobre segundo. ¿Vale? Entonces, curiosamente a nosotros nos dio hace ratito que la velocidad era 15 metros sobre segundo. La velocidad promedio, ¿se acuerdan? La velocidad promedio nos había dado que era 15 metros 15 metros sobre segundo. sobre segundo. Y se fijan, ya aplicando el concepto de velocidad instantánea, yo veo que eso solamente se cumple en 1.5 segundos, pero que en los 2 segundos yo tengo todavía una velocidad mucho mayor. ¿Vale? Entonces, el inciso D dice, para calcular la velocidad instantánea en función del tiempo se deriva la expresión de x con respecto a t. Por eso dice ahí, la derivada de una constante es 0, por lo tanto el 20 metros se pierde, ¿no? Y para cualquier n, la derivada de t a la n es n por t a la n menos 1, o sea, 2 por t a la 2 menos 1, que es 1. Así que la derivada de t cuadrada es 2t, como aquí bien lo comentaron ustedes y como aquí viene la expresión. Por lo tanto, la velocidad de x es igual a la derivada de x respecto al tiempo, que es 5 metros por segundo al cuadrado por 2t, es igual a 10 metros por segundo al cuadrado por t. En t igual a 1 segundo, esto produce una velocidad de 10 metros por segundo, como vemos en el inciso C. En t igual a 2, igual a 20 metros por segundo. Entonces, nuestros resultados muestran que el guepardo aumentó su rapidez de t0 cuando estaba en el reposo a t1 segundo a 10 metros por segundo y en 2 segundos a 20 metros por segundo, lo cual es razonable. El guepardo recorrió solo 5 metros durante el intervalo de 0 a 1 segundo. Sin embargo, recorrió 15 metros en el intervalo de 1 segundo a 2 segundos, como nosotros lo vimos en el ejemplo anterior. Y con la velocidad que tiene, ¿no? O sea, tiene lógica, en ese intervalo pues recorrió los 15 metros, ¿vale? Que nosotros vimos por las velocidades que estamos calculando aquí. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No, bueno. Revisen el ejercicio, de todas maneras gustan el video y hagan este análisis respecto a las distancias recorridas y cómo yo voy a ir generalizando los comportamientos y las variables. ¿Sale? Bueno, vamos a ver otro concepto que viene más o menos relacionado con este ejercicio anterior, porque a lo mejor ahí hubo ciertas cuestiones que no nos quedaron muy claras. Dice lo siguiente. Vamos a ver el concepto de aceleración. La magnitud o la dirección de la velocidad de una partícula pueden cambiar conforme ésta se desplaza. El cambio de velocidad respecto al tiempo se conoce como aceleración. De manera análoga, se define la aceleración promedio en el intervalo de tiempo como el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Esto es, la aceleración promedio, que es una cantidad vectorial, derivado de la velocidad, que es una cantidad vectorial, pero el tiempo no es vectorial, es un escalar y lo vamos a ver más adelante. Ahorita yo nada más tengo que saber que la aceleración es igual a la variación de velocidad respecto a la variación de tiempo, o delta v menos delta t, o velocidad 2 menos velocidad 1
entre tiempo 2 menos tiempo 1. ¿Vale? Entonces, esa sería la aceleración, un cambio de velocidad. Si se fijan, es muy similar a la definición de velocidad, donde yo lo que varío es la posición, o sea, posición 2 menos posición 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. Por lo tanto, el cambio de velocidad significa que delta v es igual a velocidad final menos velocidad inicial, igual que en el caso de la velocidad promedio. La aceleración promedio no dice algo acerca de la variación, solamente punto final menos punto inicial, velocidad final menos velocidad inicial durante ese intervalo de tiempo. Y la dirección es la misma que la dirección de la velocidad. Por lo tanto, la aceleración instantánea se obtiene aplicando el siguiente límite. Lo mismo que aplicamos en el caso de la velocidad instantánea. La aceleración es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de el cambio de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial, pero los intervalos de tiempo los empiezo a reducir que tienden a 0 y por lo tanto yo puedo definir que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Dudas con este concepto, jóvenes? ¿Preguntas? Relativamente se ve como que natural, parece que es muy similar a lo que vimos con la velocidad. Pero entonces mi pregunta aquí para ustedes es, yo tengo una aceleración, ¿no?, que es la gravedad y está presente en todo. Entonces, ¿qué quiere decir eso con lo que ustedes pueden recuperar de los problemas y de los videos que hemos visto? Si a mí me están diciendo que la aceleración es un cambio de velocidad, ustedes deben de recordar, tanto del libro de física conceptual de Hewitt como de los videos que hemos visto, que cuando una partícula se está moviendo, y esta partícula que se está moviendo, ustedes debieron haber notado, o sea, se nota bastante claro en los videos, que conforme va cayendo, va cada vez a las pelotas. Vamos a hacer el ejemplo del video cuando suelto un par de pelotas, una naranjita y una de tenis. La naranjita es de Play-Doh. Cuando yo suelto esas pelotitas, ustedes van a ver que conforme va pasando la caída, conforme va cayendo los objetos, perdón, ahí podemos observar nosotros cómo antes de llegar a la mesa van tomando una mayor distancia. No sé si lo pudieron apreciar ahí. Lo mismo ocurre con el carrito cuando lo dejo caer de la mesa, que hace la curva. Se ve más o menos cómo va aumentando la distancia de caída. Y cuando lo suelto que hace la vuelta en la pista de Hot Wheels, hace la vuelta en la pista y primero sale curiosamente como una recta. Y esa recta así va prácticamente constante, pero después la caída, que genera una parábola, también se va viendo como cada vez aumenta la distancia que recorre el carrito. ¿Por qué? Porque hay una aceleración, pero una aceleración, jóvenes, que me está variando. ¿Qué varía la aceleración? ¿Qué está variando en la aceleración, jóvenes? De acuerdo a esta fórmula. ¿La velocidad? La velocidad. Y por lo tanto, al variar la velocidad, ¿qué está cambiando? ¿El tiempo? No, el tiempo vas a dar cuenta que se va a mantener. Pero ¿qué está cambiando? ¿La distancia que se recorre? ¿Y qué hace al variar la velocidad? ¿Qué pasa con la distancia? ¿Cada vez va a recorrer qué? ¿Más distancia? Más distancia. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Bueno, lo dicen así. Es curioso que quede claro en la clase, pero en la hora del examen no. Pero bueno, vamos a hacer... La clase pasada yo hice una deducción de una fórmula, que era la primera fórmula de cinemática.
¿sale? Que decía que x final es igual a x inicial más velocidad por tiempo. Ahora, voy a hacer el análisis para el caso de una aceleración constante, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi aceleración es constante? Entonces, como es una constante, yo la tengo como a de x, o sea, pasa de ser una variable de tiempo, que es at de x, a una constante, que es a de x, que puede ser un valor fijo, ¿vale? Entonces, yo puedo hacer nuevamente un análisis del comportamiento de la aceleración respecto a las velocidades, ¿vale? Como a de x es una constante, yo puedo hacer el ajuste a través de las derivadas o de las diferenciales respecto al tiempo y respecto a la velocidad. Entonces, al ser constante la aceleración, ¿qué quiere decir que sea constante? Que es un número fijo. O sea, que no va a estar variando respecto a t. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso del Guevarro, x es igual a 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado t cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo derivo primero esto? Derivada de x respecto al tiempo. ¿A qué es igual esto, jóvenes? A ver por ahí. A 10 metros sobre segundo al cuadrado por t. 10 metros sobre segundo al cuadrado por t. ¿Y esto qué es igual? A la velocidad. ¿Y qué pasa si yo derivo la velocidad respecto al tiempo? ¿A qué es igual? ¿Cuánto es esta derivada, jóvenes? La derivada de 10 metros sobre segundo al cuadrado por t, que es igual respecto al tiempo. A 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo al cuadrado nada más, ¿no? Sí. ¿Correcto? Aquí, esta es una aceleración. Y mi pregunta es, ¿aquí la aceleración cómo es? ¿Variable o constante? Constante, Constante, ¿por qué? porque no está cambiando. Ya no va a cambiar. Se va a quedar fija siempre en 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, basándonos en esta consideración, yo aquí estoy diciendo que considerando la aceleración constante, entonces que es un valor así como este, o el otro que es la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, es otra constante, ¿sale? Entonces yo puedo, de mi fórmula de aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, puedo regresarme y hacer la integración de esos valores. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si yo hago eso, tomo la diferencial de tiempo, la paso multiplicando, como es la expresión de acá del recuadro, ¿vale? Voy a cambiar el color, azul, y entonces yo tendría puedo aplicar integral en ambos lados. Entonces tengo la integral de un tiempo inicial a un tiempo x dado, un tiempo cualquiera, por la aceleración de x respecto al tiempo es igual a una velocidad inicial hasta una velocidad final por la derivada de b de x respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo quedaría esta integral, jóvenes? Si yo sé que la aceleración es constante como el ejemplo de aquí, ¿cómo me quedaría? A de x por la integral de t0 a t del diferencial de t es igual a la integral de velocidad inicial a velocidad final de del diferencial de b de x respecto al tiempo. ¿Vale? Esa sería mi integral acomodada. Aquí la tengo. Por lo tanto, solamente tendré que hacer la integral del diferencial del tiempo y la integral del diferencial de velocidad. ¿Vale? Entonces, ¿a qué corresponden eso? Pues a de x por t evaluado de un tiempo final menos un tiempo inicial y un b de x de una velocidad final a una velocidad inicial. Si nosotros hacemos la consideración que el
tiempo inicial es igual a 0, se tiene entonces lo siguiente. Tengo yo que a de x por t menos t0 es igual a la velocidad final menos velocidad inicial. Por lo tanto, reorganizando la ecuación, yo tengo lo siguiente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Nota, la velocidad inicial, v sub 0 es la velocidad inicial y para este caso ya es una constante. Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Cómo llegué a esta expresión? Entonces aquí se sigue considerando que la aceleración es una constante, ¿verdad? Sí, para esto, aquí ten en cuenta, por ejemplo, el aspecto como la gravedad. La gravedad es una constante. Entonces ya aquí podrías considerar que esta ecuación te resuelve velocidades para caída libre, por ejemplo. Aquí ya podrías encontrarlas. Entonces, voy a hacer solamente aquí rápido cómo queda la aceleración, ¿vale? Para esta expresión de aquí. O sea, cómo de aquí llego acá. Entonces yo tengo que aceleración en x por tiempo, menos aceleración en x por tiempo inicial es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Como yo lo que quiero encontrar es la velocidad final, esto es igual a ¿quién? A velocidad inicial más aceleración en x por tiempo menos aceleración en x por tiempo inicial. Considerando tiempo inicial igual a 0, entonces velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sale? Esta sería, jóvenes, su segunda fórmula de cinemática. ¿Vale? Recuerden, la aceleración es constante. Aceleración de x, la aceleración de x es constante. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Ahora, si yo ya de esta expresión, velocidad final respecto a es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y partiendo de la definición de velocidad, que velocidad es igual a la derivada de x respecto al tiempo, yo podría hacer un caso similar, porque yo dije hace ratito que la velocidad inicial, que era una constante también, ¿no? Entonces, tanto velocidad inicial es una constante como la aceleración es una constante. Entonces yo puedo regresarme y ver cómo se está comportando la partícula en su posición, o sea, en X o en Y. Si yo manejo que una velocidad inicial es constante, la aceleración es constante y por lo tanto integraría esta velocidad final. Voy a hacer la integración respecto a esta velocidad final partiendo de mi definición de velocidad, que velocidad en x es igual a derivada de x respecto al derivada de x de t respecto al tiempo. Por lo tanto, yo lo que tengo aquí es que aplico la del diferencial, lo paso del otro lado y tengo, a ver, velocidad en x es igual a la derivada de x respecto al tiempo. Aquí está. Y entonces velocidad en x por diferencial de tiempo es igual a la diferencial de x de t. Y yo puedo hacer la integración en ambos lados. Integral de un tiempo inicial a un tiempo final de la velocidad en x respecto al tiempo es igual a la integral de una posición inicial a una posición final del diferencial de x respecto al tiempo. Y sustituyendo v de x, que es velocidad inicial más aceleración por tiempo, yo tengo dos nuevas integrales, las voy a poner acá al lado, voy a avanzar en la diapositiva. Yo tengo dos nuevas integrales, que son estas de aquí.
Integrando todas las expresiones, a mí me queda que es velocidad inicial, que es una constante, por t, que es de un tiempo inicial, un tiempo final, más la aceleración. Como yo ya tengo una variable t, ¿cuánto es la integral de x respecto a x, perdón? De x diferencial de x, ¿a qué es igual esta integral, jóvenes? X cuadrada sobre 2. Sobre 2. Por eso yo tengo la integral de t respecto al tiempo es igual a t cuadrada sobre 2. Y aquí lo tengo. De un tiempo inicial a un tiempo final es igual a la posición final menos, posición final menos posición inicial. ¿Sale? Entonces, sustituyendo cada uno de los valores que ya encontré en mis integrales, tengo esta expresión de aquí. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No, otra segunda. ¿No? Bueno, nuevamente, haciendo una consideración de que de t sub 0 es igual a 0, o sea, el tiempo inicial, yo tendría esta ecuación, pero recuerden que es solamente sobre el tiempo. ¿Sale? Entonces, nosotros ya de aquí podemos encontrar la posición de la partícula. Solamente despejo la posición inicial y la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y esta es mi tercera ecuación, que es la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o constantemente acelerado, ¿no? Porque la aceleración es una constante. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Digo porque aquí empiezan las complicaciones, pero sí es importante que vean, bueno, para mí sí es muy importante que nos quede claro cómo yo ya estoy ahora sí con estas tres ecuaciones modelando la mayor parte del comportamiento de cinemática de una partícula, ¿sí? Ahora yo tengo dos movimientos. Había visto la sesión anterior el movimiento rectilíneo uniforme que va en una dimensión donde la posición está dada por ¿quién, jóvenes? Por ahí si se acuerdan cuál es la primera fórmula. A ver, díctenmelas por favor. ¿Cuál es la primera fórmula, por favor? La distancia final es igual a la distancia inicial más velocidad por tiempo. Ajá, velocidad por tiempo. Aquí la tengo, ¿sale? ¿Cuál fue ahorita la segunda expresión? A este movimiento es nada más movimiento rectilíneo uniforme. No hay variación en la velocidad es constante. ¿Vale? Solamente el tiempo es el que me va a decir dónde está la partícula en función de la velocidad que maneja constante. La segunda que acabamos de deducir, ¿cuál es? Velocidad final menos velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es la segunda, ¿sale? Aquí ya hay un movimiento, voy a poner así solamente movimiento acelerado, ¿vale? Y de esta misma expresión, como ya hay una aceleración, o sea, ya hay un valor nuevo que es la aceleración, por lo tanto, la posición de la partícula tiene que ser diferente. ¿Vale? No podría estar considerando, porque yo aquí estoy variando las velocidades. Entonces, al variar las velocidades, la posición va a variar porque hay un nuevo componente que es la aceleración. ¿Y cuál fue el que encontré? X final, ¿a qué es igual? Esta última expresión de aquí arriba. A X inicial más velocidad inicial por tiempo, donde esta velocidad sí es constante, pero yo también tengo otro dato constante que es la aceleración, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y esto ya lo conocemos
o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque lleva esta componente adicional. Entonces recuerden que son valores diferentes para condiciones diferentes. En el primero, que es la primera ecuación, no tengo una aceleración, por lo tanto mi posición va a estar en función del tiempo y la velocidad constante que maneje. 2. Ya al haber un cambio en las velocidades, ¿vale? Por lo tanto va a haber una aceleración y la velocidad va a depender de esa aceleración. Y 3. Al haber una modificación nueva como es la aceleración y una variación en la velocidad, por consecuencia la posición se va a comportar muy diferente respecto a la velocidad anterior como el movimiento rectilíneo uniforme, sino que ahora hay un componente más que es la aceleración. De aquí en automático nosotros podemos encontrar otra ecuación que es consecuencia de esta de aquí y que nosotros ya vimos ahorita la deducción de cómo llegamos a esta ecuación. Y esa es tanto la de caída libre como la de tiro vertical. En tiro vertical a mí me piden, y en caída libre, la aceleración es constante. ¿Y qué es lo que cambia ahí? Déjenme si lo puse en la siguiente, si no ahorita lo pongo. No es un ejemplo. Entonces, ahorita voy a empezar el ejemplo. Voy a poner rápido qué pasa con el tiro vertical y la caída libre. En el tiro vertical yo manejo, en lugar de X manejo Y, porque estoy sobre el eje de las Y. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que yo aviento una partícula, una pelota hacia arriba, se detiene en un cierto punto y vuelve a caer. Pero en tiro vertical solamente me interesa el movimiento hacia arriba. Es igual a Y inicial más velocidad por tiempo menos un medio de gt cuadrada. ¿Y en caída libre qué me interesa, jóvenes? Pues lo mismo, ¿no? O sea, yo suelto, como el caso de las pelotitas que solté, yo las suelto y ¿qué me interesa? La posición en la que se soltó más la velocidad con la que se soltó, si partió del reposo, menos un medio de g por t cuadrado. Entonces, si se fijan que esta expresión me está describiendo los dos movimientos, tanto el tiro vertical como la caída libre. Solamente que en uno, por ejemplo, y0 está igual para tiro vertical, puede ser en 0, o sea, desde el piso. Eso puede ser, porque puede ser que yo lo aviente desde mi mano a 1,20 metros, por ejemplo, 1,2. Y en el otro, eso es para tiro vertical. Y para la caída libre, ya Y0 puede ser un Y, ¿no? O sea, que yo lo deje caer desde 5 metros, 2 metros, 10 metros, n metros, ¿no? Para la caída libre. O sea, las únicas variaciones que vamos a ver más o menos comunes es que en el tiro vertical casi siempre partimos de, considere que su mano está en Y igual a 0, ¿no? En el otro, considerando que soltamos una piedra o un objeto, una bola de boliche, desde 2 pisos de altura, que equivale a 10 metros, ¿no? A 5 metros, ¿no? Bueno, equivale a 6 metros más bien, porque un piso es como de 3 metros. Entonces, esa es la única diferencia. Pero la ecuación de posición es la misma para los dos. El único, lo que comparten curiosamente y que lo vimos en los videos, es lo que quería que llegáramos a esta parte de aquí. Si se fijan en los videos, cuando yo aviento una pelotita en una rampa, cuando yo dejo caer las pelotas, cuando aviento el cochecito en la rampa, en todos los movimientos hay una aceleración debido a la gravedad. La gravedad siempre va a hacer que los objetos tiendan a ir hacia el piso, por lo tanto es negativa, y este término siempre va a aparecer en esos dos movimientos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros?
¿Están muy seguros? Es muy importante estas ecuaciones que ya tienen porque las vamos a usar en estos temas de cinemática, y ya con esto si alcanzamos a ver tiro parabólico en estos 2 días que faltan. Bueno, para ver un ejemplo respecto a la aceleración, yo voy a ver este problema. Dice, un motociclista que circula a 50 km por hora sigue una trayectoria rectilínea hasta que acciona los frenos de su vehículo y se detiene completamente. Si desde que frena hasta que se para transcurren 6 segundos, calcular A. La aceleración durante la frenada. B. La velocidad con que se movía transcurridos 3 segundos desde que comenzó a frenar. Y C. En qué instante desde que comenzó a frenar su velocidad fue de 1 metro por segundo. Este problema igual creo que ya lo pueden ubicar en los videos, ya debe estar en los videos, en la unidad 3, ahí debe ser el video 5 o el video 6 de física del movimiento de la lista de reproducción de biotecnológica. También lo vuelvo a abordar ahí lo describo, también pueden verlo ahí como para ampliar, porque ahí creo que hice otras preguntas adicionales que les servirán a ustedes ahí con sus compañeros. Inciso A. Dado que el movimiento es rectilíneo y la aceleración es constante, entonces nos encontramos ante un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos los siguientes datos. Una velocidad inicial, que va a 50 km por hora, una velocidad final, que se va a detener, y una variación en tiempo, que son los segundos. Por lo tanto, sustituyendo los valores en los datos y homologándolos para la velocidad, la velocidad inicial tenemos que pasarla a metros por segundo, por lo tanto 50 km por hora equivale a que 1000 metros son 1 kilómetro y 1 hora son 3600 segundos, por lo tanto la velocidad aproximada es de 13.89 metros por segundo. La velocidad final pues es igual a 0 porque se detiene y es 0 kilómetros por hora o equivale a 0 metros por segundo, y el tiempo es de 6 segundos. Por lo tanto, de la ecuación velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Yo solamente tengo que despejar la aceleración, que es lo que me pide el inciso A, ¿no? ¿Y eso cuánto es, jóvenes? Ahí. ¿Esto a cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es la velocidad final? ¿Cuánto sería mi aceleración, jóvenes? Me sale de menos 2.31. Menos 2.31. Entonces estamos quedando que sería menos 13.89 metros sobre segundo entre 6 segundos, ¿correcto? ¿Cuánto te da? ¿Menos qué? 2.31. 2.31 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden, aceleración en X es igual a menos 2.31 metros sobre segundo al cuadrado. No se les olviden nunca las unidades. ¿Es lógico que la aceleración sea negativa? Sí, porque Sí. hubo un frenado. Porque va frenando, correcto. Entonces va desacelerando, en este caso la moto, ¿no? En la que vamos. Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Si van con la siguiente diapositiva lo tiene. Aquí está. Menos 2.31, como bien lo comentabas. ¿Vale? Metros sobre segundo. Ya al tener la aceleración, entonces, ¿qué me dice la siguiente ecuación? Calcule la velocidad a los 3 segundos. ¿Correcto? Y entonces yo ya tengo una aceleración que ya es constante, que se va a mantener esa aceleración de frenado durante todo el movimiento, que ya la encontré, y por lo tanto la velocidad final es igual a los 13 metros por segundo, que era mi velocidad inicial con la que partí, más la aceleración por tiempo, pero en este caso la aceleración es negativa,
menos 2.31 metros sobre segundo al cuadrado por 3 segundos. ¿Cuánto me da eso, jóvenes, de velocidad final? Al medio 6.96. 6.96, a ver. 6.96 metros por segundo. ¿Vale? Entonces sería la ecuación de restarle a 13.89 metros por segundo la multiplicación de 2.31 por 3. Solamente de ahí podemos ver que 2.31 por 3 es 6.93, ¿no? O sea, sí, 6.93, ¿no? Entonces está bien 6.96, a lo mejor 95 o algo, ¿no? Y por lo tanto, aquí está. 6.96, como bien nos comentó con su compañero. Por último, para el inciso C, nos piden que encontremos cuál era la velocidad, cuál era el tiempo, ¿para qué? ¿En qué tiempo alcanzaba una velocidad de 1 metro por segundo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me dice ahí? Mi velocidad final ahora, ¿cuánto es? 1 metro por segundo. Entonces me pregunta el problema. Calcule en qué tiempo alcanza una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces 1 metro por segundo menos 13.89 metros por segundo entre menos 2 por 31 metros sobre segundo al cuadrado, que es mi aceleración. Y eso me da un tiempo de 5.58 segundos. ¿Sí queda claro más o menos aquí, jóvenes? O sea, a mí el tiempo máximo que me manejaba era de 6 segundos. O sea, me decía que en 6 segundos se detenía el vehículo, ¿no? Entonces tiene lógica que prácticamente cerca al segundo, o sea, en 5.58 segundos, estemos a una velocidad de 1 metro por segundo. Quiere decir que las otras 2 centésimas de segundo, para que me dé los 6 segundos, es cuando yo me detengo completamente. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. No me suena. Bueno, aquí es para mí es muy enfático el aspecto de comentarles que tienen que tener mucho cuidado y observar muy bien cómo se están comportando las variables, las constantes y las relaciones entre todas ellas. ¿Vale? Recuerden, este último inciso viene del que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces yo lo único que hice fue despejar tiempo, ¿no? Esta es mi segunda ecuación. O sea, tiempo es igual, bueno, aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. La aceleración es constante, la velocidad final es constante, la velocidad inicial es constante, por lo tanto calculo el tiempo que hace falta para lo que me pide el problema. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Qué hora es? 9:39. ¿A qué hora acaba esto? A las 10. Ay, ya nos quedan 20 minutos. Bueno, por favor les voy a pedir que retomen la simulación que nosotros veníamos trabajando. Por si la tienen ahí a la mano. ¿Ya están en la simulación? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No recuerdo si si estaba en HTML5. Vamos a la simulación, por favor. Ya le dieron ahí en el código QR o la dirección.
¿Ya estamos todos en la simulación, jóvenes? Ya, profe, ahora sí. Muy bien.